quiero darle las gracias al doctor Oviedo por asistir. Quiero comentarle que la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá es la sociedad cívica más antigua del país. Por lo tanto, nuestra posición es eminentemente cívica, no tenemos ninguna postura política partidista, en fin. Entonces, sus comentarios son bienvenidos. Resulta que los orígenes de la sociedad se remontan por allá a 1863, pero en 1917 se funda de nuevo con el nombre de Sociedad de Embellecimiento, un decreto del doctor Raimundo Rivas, alcalde de Bogotá. Y en esa época ya Bogotá empezaba a crecer de una manera importante y se dieron a la tarea aquí desde la Sociedad de Mejoras y Ornato de promover el primer, llamémoslo, plan de ordenamiento territorial o lo que hoy se llama POT, que en ese momento se llamó Plano de Bogotá Futuro. Lo interesante de eso es que tuvo una influencia importante y es el primer eslabón de la cadena planificadora. La anécdota es que ellos calculaban que para el año 2000 Bogotá tendría 800.000 habitantes. Y por supuesto, pues eso se desbordó muy rápido y el plano dejó de perder vigencia. Los avances de otra naturaleza pues hubo la necesidad de modificarlo otra vez. En 1950 vino Le Corbusier y plantea lo que se llamó el plan piloto. Y ese plan piloto consideraba que Bogotá tendría 1,5 millones de habitantes también para el año 2000. Cifra que se desbordó muy rápidamente y el POT, o el plan piloto de Le Corbusier, aprobado finalmente por UNICEF, pues quedó obsoleto muy rápidamente. Más adelante vino el famosísimo estudio de la fase 2, que recuerdo pues que con varios aquí presentes tuvimos la oportunidad de trabajar, como Luis Fernando Guzmán, y planteaba una proyección de población al revés sumamente alta, y en 1990 otra vez quedó desbordada. Por eso, en este momento que Bogotá está formulando su plan de ordenamiento territorial, pues las cifras, doctor Oviedo, que usted nos adelante son de vital importancia para el futuro de la ciudad. Entonces, bienvenido, doctor Oviedo, y muchas gracias al doctor Ernesto Rojas, también exdirector del DANE, autor del censo del 2005, y espero que tengamos una conversación muy agradable. Muchas gracias a todos. Bueno, ok. Muy buenas tardes, noches a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación que nos hace la Sociedad de Mejoras y Ornato para presentar estos resultados. Vale la pena hacer como un pacto desde el comienzo, preliminares sobre el censo. Vamos a hacer acá atrás para evitar el feedback. Resultados preliminares sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, en este caso particular para la ciudad de Bogotá. De verdad me siento muy honrado porque esta es una responsabilidad que cada día que pasa de mi gestión en el DANE, que ya el pasado 7 de febrero cumplimos 6 meses, se vuelve un desafío muy importante porque es una responsabilidad enorme el manejo de información, y a veces información que ha estado ahí por tanto tiempo y que no ha sido visible y no ha sido compartida con la sociedad para generar conciencia del país que somos, ¿sí? Y entonces para mí es supremamente importante poder compartir estos resultados preliminares. Aquí en confianza les digo, hay gente que dice no hable tanto de los resultados preliminares todavía porque cuando salgan los definitivos la gente va a decir que usted va a perder credibilidad. Pero yo creo que más allá de, y también quisiera hacerles una invitación muy sincera, que más allá de que nos concentremos en el número, que nos concentremos en las estructuras de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en Bogotá, que creo que para una institucionalidad tan importante para la ciudad como la Sociedad de Mejoras y Ornato, pues es clave poder reconocer qué está pasando con las estructuras de la población para poder pensar su futuro y para poder aportar en las discusiones que en este momento está empezando
a tener la ciudad a través de la Secretaría Distrital de Planeación, que nos acompañan acá nuestros amigos y a quien también les doy un saludo muy especial, pues para pensar ese futuro de la ciudad. Y creo que los datos, así sean preliminares, nos están dando una información que es bien importante. Y ya a finales de diciembre o a mediados de diciembre, Ángela Robledo nos había citado en la comisión primera para discutir acerca de las estructuras poblacionales en Bogotá. Y ahí pude tener conocimiento del estudio del exdirector Ernesto Rojas sobre el ajuste a las proyecciones de crecimiento poblacional en la ciudad de Bogotá. Y sin ser imprudente, yo creo que una de las grandes dificultades con las que tenemos que lidiar para poder apropiarnos de estos nuevos resultados en función de la evaluación a la cual está siendo sometida, en función de esos resultados de esa evaluación, apropiarnos de estos números va a ser bastante difícil porque el país durante 13 años estuvo trabajando con unas proyecciones poblacionales que tenían unos supuestos que desde hace mucho tiempo todos como usuarios estadísticos y como amantes de la información que produce el DANE nos estábamos empezando a dar cuenta que esos supuestos estaban un poco desfasados. Y tuve la oportunidad de leer en detalle a finales de diciembre el estudio de Ernesto Rojas y efectivamente hay una cantidad de variables que en la medida que se incorporan en esas proyecciones poblacionales pues indican preliminarmente que en Bogotá no íbamos a llegar a los 8 millones de habitantes que las proyecciones poblacionales nos estaban dando. Entonces, pues yo quisiera ser muy honesto con ustedes, quisiera poder tener un diálogo muy franco, contarles los temas. Nuevamente, los números en su valor absoluto son preliminares, pero yo estoy convencido que las estructuras, ya por más de que haya una corrección por omisión censal, las estructuras van a prevalecer. Y esas estructuras que van a prevalecer, es muy útil que empecemos a conocerlas y apropiarlas para poder pensar una mejor Bogotá en el mediano y largo plazo. En términos generales, este es como el resumen con el que siempre tratamos de presentar la información preliminar en el Censo Nacional de Población y Vivienda para todo el país. En el caso de Bogotá, nosotros, en lo que nosotros llamamos la base cruda de datos, que es como la primera consolidación que nosotros hicimos de toda la recolección de información a través de las operaciones de barrido que se desarrollaron en la ciudad, pudimos encontrar en números redondeados 7.1 millones de personas, con aproximadamente 30.000 personas en lugares especiales de alojamiento, ¿sí? Que eso es lo que nos dice que en estos dos números sumados nos darían 7.1 millones de personas como población censada a un nivel preliminar, que claro, asusta muchísimo porque nuestra creencia era que íbamos a llegar a 0,8 millones de personas. Y bueno, en todas las operaciones censales hay ausentes temporales, hay rechazos, ya les vamos a mostrar cómo los tenemos ubicados. Y una estimación preliminar interna que nosotros hacemos como para poder tener una aproximación nos podría decir que alrededor de 100.000 personas pueden estar incorporadas dentro de ese problema o esa situación de ausentes en viviendas ocupadas y rechazos en la visita censal, para decir que tenemos una estimación parcial de 7.2 millones de personas. Entonces, la gran pregunta que uno dice es ¿dónde están los supuestos 800.000 otras personas que decía el reloj del DANE que íbamos a llegar a ser para hacer 8 millones? Y es parte como de las reflexiones que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy. En ese operativo, que nuevamente hay que reconocerlo porque también quiero saludar especialmente a Álvaro Pachón,
que forma parte, que está acá con nosotros y que forma parte de esa comisión de expertos que está evaluando integralmente la planeación, el operativo y el cierre y la consolidación de toda esta información censal para dar un dictamen de si efectivamente el DANE hizo la tarea correctamente o no, para poder seguir en el proceso de consolidar esta información como una información oficial en el país. Y podemos decir que tenemos estos 7.2 millones de personas en aproximadamente 2.3 millones de viviendas con hogares particulares y 2.4 millones de hogares en la ciudad. Entonces, a partir de ese primer elemento, todo lo que está en gris todavía tiene una cantidad de elementos de incertidumbre, y después a toda esta suma de triangulitos tenemos que sumarle otro factor invisible que está acá, y es el factor de omisión censal, que es el que vamos a controlar a partir y vamos a poder estimar a través de diferentes métodos demográficos muy rigurosos. Y hay uno muy especial que es importante que ustedes sepan, y es el año pasado, a finales del año pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar una versión muy especial de la encuesta de calidad de vida. La encuesta de calidad de vida es una operación en la que nosotros, pues como su nombre lo indica, medimos cuáles son las condiciones muy precisas en las cuales se desarrollan los nexos sociales y económicos alrededor de un hogar y una vivienda. Y es la primera vez en la historia del país que hacemos una encuesta de calidad de vida con representatividad departamental. Casi siempre las encuestas de calidad de vida se han hecho en el país con representatividad máximo regional. Esta vez tenemos una encuesta de calidad de vida con representatividad departamental y pudimos implementar en el cuestionario de esa encuesta de calidad de vida 4 preguntas de control postcensal que van a permitir hacer otro modelo de estimación de la omisión censal, que es lo que nos falta para poder llegar a la información definitiva en función nuevamente de los resultados de la evaluación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que desde el punto de vista de cobertura, nosotros podemos decir que cuando nosotros medimos cobertura es en función de las unidades de observación que nosotros estábamos esperando encontrar en la ciudad. Es decir, las unidades de observación son viviendas o edificaciones o predios específicos en donde creíamos que íbamos a encontrar gente. El DANE hizo un marco censal para Bogotá en el que estimaba que se iba a encontrar con 2.380.000 unidades de observación. Es decir, ahí es como las cajitas en donde íbamos supuestamente a encontrar gente, ¿sí? Pero encontramos, en el operativo, encontramos 3.115.636 unidades de observación. ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista de cobertura tuvimos casi un 30% más de unidades de las que esperábamos. Nuevamente, eso lo que nos demuestra es pues que por más de que la cartografía del censo estuvo actualizada, en el caso particular de Bogotá, gracias a la información tan bien manejada y bien administrada del catastro de Bogotá, pudo haber una actualización muy fina de esas unidades de observación, pero esa actualización del marco censal se hizo en un momento de tiempo que dista en aproximadamente 18 meses frente al operativo censal. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una situación en la que frente a las unidades de observación que pensábamos que nos íbamos a encontrar, encontramos un 30% más de unidades de observación. Sin embargo, a pesar de que encontramos un 30% más de unidades de observación, tuvimos, y esta es una diapositiva que está pública en la página web del DANE, que fue parte como de la divulgación de los resultados nacionales en noviembre del año pasado,
pues tuvimos ausentes y tuvimos rechazos. Y los sistemas de información georreferenciados de seguimiento del DANE nos permiten ubicar en qué localidades específicas tuvimos un procedimiento sistemático de ausentes y rechazos, que esto va a ser muy interesante porque en estos puntos rojos es donde encontramos unos valores altamente concentrados de hogares con personas ausentes o rechazos dentro del operativo censal. Y uno de los elementos que metodológicamente nos permiten decir es estos puntos rojos o estas áreas rojas de concentración de ausentes están espacialmente correlacionados. Entonces, muchos de esos puntos están, por ejemplo, en la localidad de Barrios Unidos, otros están en la localidad de Bosa, de Kennedy, de Suba, en donde vamos a encontrar posibles explicaciones en el desarrollo de esta primero conversación unilateral que después vamos a enriquecer con las preguntas que ustedes tengan. Pudimos identificar que estas concentraciones de hogares con ausentes y rechazos están correlacionadas especialmente, es decir, no fue un fenómeno aleatorio de que simplemente a los censistas les dio pereza pasar por ahí, sino que hay alguna fenomenología que puede explicar esas ausencias y esos rechazos. Una de esas explicaciones es que frente a las 3.098.311 unidades en las que nosotros ya concretamente esperábamos encontrar personas, solo tuvimos 2.260.430 unidades que eran viviendas específicamente dentro de la clasificación del procedimiento censal. Tuvimos unidades de uso mixto y unidades no residenciales. Entonces, cuando nosotros analizamos en qué actividades económicas están distribuidas estas unidades de uso mixto y de uso no residencial, encontramos que el sector comercio es predominante en esas unidades de uso mixto y no residencial. Entonces, ¿eso qué es lo que demuestra? Que también la ciudad internamente, dentro de su desarrollo urbano, en algunas localidades, como el caso, me corregirán también el equipo del DANE que me está acompañando el día de hoy. Por ejemplo, el caso de Barrios Unidos fue muy particular y encontramos estábamos esperando encontrar casas y nos encontrábamos era con una peluquería, con una panadería, con una ferretería, y que son actividades que están asociadas particularmente con ese sector comercio. Entonces, uno de los elementos que quisiéramos compartir acá es, claro, tuvimos una gran cantidad de unidades, una mayor cantidad de unidades de observación, más de 3 millones, pero cuando nos vamos a ver a 3 millones, encontramos una cantidad de candidatos a hacer cajoncitos en donde íbamos a encontrar gente, que esperábamos encontrar gente, que se convirtieron en cajones en donde no había gente sino actividades económicas. Entonces, es un patrón bien importante que nosotros tenemos y ese patrón está distribuido específicamente en función de todas las localidades que nosotros estamos esperando. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a hacer una afirmación de que en 17 de las 20 localidades de la ciudad disminuye el porcentaje de unidades dedicadas a vivienda residencial entre 2005 y 2018. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, nosotros tenemos las unidades de observación del censo del 2018 y las unidades del censo de 2005, y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, acá está Barrios Unidos, perdón, los números están pequeños, pero queríamos mostrar la estructura. Hay una reducción del 20% de unidades con uso exclusivamente residencial entre 2005 y 2018. Entonces, algunos de los elementos, nuevamente, porque estamos con una información preliminar, que pueden contribuir a una explicación de por qué la población no creció
como lo esperaban las proyecciones, además de la rigidez de algunos supuestos de esas proyecciones, es que la ciudad ha tenido o ha sido sujeto de unos fenómenos urbanísticos que en este caso es la comercialización de muchas de sus unidades que históricamente o en el pasado, particularmente en el censo de 2005, estaban destinadas a uso exclusivamente residencial. Entonces, para poder ser más explícitos y comparar, acá sí lo quisimos poner grande para no dar señales de que queremos esconder algo, es, claro, vemos que hay un crecimiento de casi 530.000 viviendas entre 2005 y 2018, que en términos de crecimiento, esto es casi un crecimiento del 30%. ¿Sí? Aproximadamente, ¿sí? Porque eso es, el 10% son 176 por 3, es casi el 30% de crecimiento en viviendas. Tenemos un crecimiento de casi 500.000 hogares entre 2005 y 2018, pero pues no tenemos un crecimiento tan importante en términos de población, solo tenemos un crecimiento del 4.1%, ¿cierto? Ese crecimiento del 4.1%, que esa relación de casi 30% por acá y solo 4% por acá, tiene algún elemento pues, que tenemos que dejar en claro, y es que en el 2005, en cada uno de los cajoncitos en donde íbamos a buscar gente, en promedio encontrábamos 3.5 personas. Ahora en la ciudad, y la ciudad se caracteriza, es como el contexto urbano más predominante en esa reducción del tamaño por hogar. Solo estamos encontrando en promedio 2.9 personas por hogar, ¿sí? Entonces, claro, todos lo vemos, ¿sí? La ciudad ha crecido para arriba y vemos que hay urbanismo, claro. Casi 30% de crecimiento en viviendas, lo mismo en hogares, pero en personas no tanto porque el tamaño de los hogares se ha reducido significativamente durante los últimos 13 años. ¿Sí? Años en los que nuevamente hemos hecho análisis muy fuertes y es pues, años en los que algo por lo que me han dado palo muchísimo, pero en Colombia se ha consolidado la clase media, ¿cierto? Y en la medida en que la clase media se consolida, toda la literatura económica, sociológica, demográfica, pues dice que esa consolidación de la clase media a partir de la observación de ese fenómeno en otros países viene acompañada de una reducción del tamaño de los hogares, ¿cierto? Porque precisamente esa clase media se consolida generando más ingresos y por consiguiente la mujer se vincula al mercado laboral, ¿sí? Y entonces la mujer ya entiende, y no me malinterpreten, pragmáticamente entiende el costo de oportunidad de la pausa que implica su licencia de maternidad y todos los costos de transacción desde la perspectiva económica que implica tener ese hijo. Entonces la mujer ya dice, tanto como 2.9 hijos o 2.8 hijos en promedio, en el caso de Bogotá, ya en 2015 la encuesta de demografía y salud demostraba que la tasa de fecundidad en Bogotá creo que era de 1.6, es decir, en promedio en Bogotá una mujer solo espera traer 1.6 hijos vivos a la vida, ¿cierto? Frente al 2.9 que se estaba analizando en el censo de 2005. Este fenómeno es un fenómeno que desde el punto de vista de comparación de personas entre el conteo de 2018 y el conteo de 2005, pues hay localidades en las que el conteo de personas crece de una forma importante, como por ejemplo Usaquén y Chapinero, que crecen entre 2005 y 2018 a 2 dígitos, pero tenemos localidades como Los Mártires, Antonio Nariño, Candelaria y Barrios Unidos, en donde la población comparada entre 2005 y 2018 disminuye
a 2 dígitos. Entonces, por ejemplo, una pregunta que uno se haría, ¿por qué en la Candelaria disminuye tanto la población? Lo vamos a ver acá. Me adelanto un poquito. Porque la Candelaria es la localidad que tiene la participación más alta de hogares unipersonales. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo en esta gráfica es las localidades de Bogotá ranqueadas en función de la participación de hogares unipersonales. La Candelaria tiene casi el 47% de los hogares que encontramos en la Candelaria están conformados por una sola persona. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que los patrones demográficos y sociales de habitabilidad en la Candelaria ya no son necesariamente de familias tradicionales, sino de, como lo conocemos, porque podemos decir que alguno tiene un amigo que vive en la Candelaria, que es un artista que vive solo y tiene su taller de pintura, y que existen otros patrones habitacionales en esa localidad, o viven estudiantes solos en todo este desarrollo que se ha hecho inmobiliario de unidades habitacionales para estudiantes. Entonces, tenemos unos patrones heterogéneos, es decir, tenemos localidades como Bosa, tenemos localidades como Engativá, como Suba, Chapinero y Usaquén, que tienen crecimientos de 2 dígitos en su población. Tuvimos la oportunidad de estar presentando los resultados en USME. En USME también la población crece a 2 dígitos, en un 10.30%, pero tenemos otras localidades en las que esos crecimientos son negativos y son bien importantes, como el caso de Barrios Unidos, que es una manifestación también de esa comercialización de algunos barrios que eran tradicionalmente residenciales en la ciudad. Con un cambio muy importante desde el punto de vista de estructura poblacional, ¿cierto? Sin colorear, es decir, simplemente con el marco negro y en blanco, estaba la pirámide poblacional de Bogotá para el censo de 2005.